Federico Venancio, empezamos con Emilio González. Bueno, Federico, boa tarde. En primer lugar, a tu análisis do partido, Calé. Buenas tardes. Yo creo que lo que ha faltado en este partido ha sido los resultados. Creo que estuvimos muy bien en términos de actitud, de bloque, de situaciones que podíamos marcar, pero en la final los resultados es lo que nosotros no queríamos. Por eso creo que es esa parte que está faltando a nosotros. ¿Muchos vídeos lo tuvimos? No solamente en este partido, Federico, sino están faltando en algunos más ahora. Sí, es verdad que estamos en un momento de temporada, que es complicado de hablar de mala suerte, pero en estos momentos es cuando la palabra que sale más. Cuando ves que estás bien en un partido y puedes estar bien durante 85 minutos, pero que por un pequeño error que sufres y bueno, la verdad que en lo final que estamos dando todo, pero lo que falta es solo el resultado y trabajamos mucho para poder cambiar la imagen desde el último partido contra Las Palmas en este partido, pero la verdad que falta el resultado, marcar goles y no cometer errores que la verdad que nos sufre. La última por mi parte, Federico, ¿qué te dijo Marcelo del gol que le anularon? ¿Cómo lo viste tú en el terreno de juego? ¿Para ti es legal o no? Bueno, eso ahí depende de cada uno. Es claro que se hace esa pregunta a jugadores de Lugo, que todos van a decir que es un gol legal. Y se hace esa pregunta a jugadores de Málaga, que van a decir que no. Por eso en la final tenemos que confiar en los árbitros y bueno, si para ellos falta, solo cabe a nosotros de aceptar nada más e intentar seguir y buscar más ocasiones de gol e intentar marcar, solo eso. Y mi opinión se queda así, que no voy a hablar de esas cosas. Vamos con Sara Mejide. Boa tarde, Venancio. Buenas. Non sei se te preocupa a inercia negativa, se te preocupa a ti e tamén o vestiario, a inercia negativa que leva agora mesmo o equipo, 3 derrotas consecutivas, esa mala imaxe nas Palmas. Bueno, esto son cosas que no es solo en fútbol, pero en fútbol que acontece mucho, no solo a nosotros, pero a todos los equipos, en todas las temporadas que hay malas rachas en todas las temporadas. En ese momento somos nosotros que estamos sufriendo por eso. Es verdad que es complicado en algunos partidos, por lo menos hoy ha sido muy complicado porque lo que hacemos dentro del campo, que para nosotros pensábamos que íbamos a tener otro resultado, pero hay que seguir, que intentar ser positivos y acreditar que vamos a cambiar esto lo más rápido posible. Sí, no partido ante As Palmas pudeche ver o equipo dende fora, non estiveche presente por acumulacións de cartulinas. Sí. Onde ves que debe mellorar o equipo? Onde ves as feblezas? Bueno, yo creo que el partido de Las Palmas ha sido un partido completamente distinto. Las cosas corrieron mal a toda la gente, no solo a defensa, no solo a ataque. Es un partido que es un día que las cosas que no salen. La verdad es eso, porque si vamos a mirar los otros partidos anteriores, sí es verdad que estamos perdiendo, sí es verdad que perdemos por un pequeño detalle y la verdad que también en esos partidos que tenemos oportunidades para marcar y no estamos consiguiendo. Por eso creo que hay que seguir trabajando, mejorando, intentar marcar, intentar en la defensa no cometer errores que nos cuesta mucho. Y bueno, en el final hay que acreditar en todo el equipo, en toda la gente y que vamos a conseguir cambiar esto. Yo creo que es más una situación mental, porque la verdad que también en esta temporada tivemos una altura que estamos ganando muchos partidos, las cosas que iban muy bien y ahora que la verdad que estamos en el contrario, pero yo creo que tiene que ser un trabajo en este momento más mental.
recuperar bien físicamente y estar mentalmente preparados para el próximo partido. ¿Una pregunta más? Podo fazer unha máis ou non? Sí, sin problema. Sí. Xa que falamos agora de recuperarse psicolóxicamente, de recuperarse mentalmente, dicía o míster que estabades ilusionados, que o vestiario non estaba batido, pero supoño que será unha situación complicada. Es verdad que estamos tristes después de este partido, es verdad. ¿Que queríamos otra cosa? Sí, seguro. Queríamos estar en este momento contentos después de un partido bien conseguido con una victoria. Sí, claro que queríamos eso. Creo que toda la gente en Lugo quería eso y trabajamos mucho para eso. Pero en el fútbol las cosas se cambian muy rápido, la verdad que es eso. Y hay que seguir acreditando que vamos a cambiar en el próximo partido, sabiendo que es un partido complicado contra Mallorca, pero creo que en esta categoría que los resultados se puede cambiar mucho, que lo último puede ganar primero y bueno, vamos a ver y vamos a intentar mejorar esta semana, hacer un análisis todo el equipo y corregir lo que estamos haciendo mal y intentarlo cambiarlo en el próximo partido. Tiene que ser así. Muy bien, muchas gracias a todos. Vale, gracias.